Amigos, buenas noches, un gusto tenerlos con nosotros en Reacciones. Este es el episodio número 6 titulado Más testimonios acerca de Jesús. Te invitamos a que todos los lunes puedas sintonizarnos a las 7 de la noche en las plataformas de Facebook y YouTube de Asociación Norte de Chiapas, así como también en Spotify Adventistas Norte de Chiapas. Esta ocasión me encuentro con el pastor Roberto. ¿Cómo te encuentras hoy, pastor? Me siento muy contento, pastor Carlitos, una vez más de compartir este espacio contigo, y tenemos una pregunta clave para cada uno de los que nos sintonizan. ¿Por qué es importante contar lo que Dios ha hecho por nosotros? Recuerda, ¿por qué es importante contar lo que Dios ha hecho por nosotros? Con esta pregunta vamos a estar interactuando en la caja de comentarios. Déjanos saber tu opinión y también ve preparando tu emoji para que cuando llegue el momento, entonces podamos reaccionar todos juntos. Una vez más, te damos la bienvenida y yo soy Roberto. Yo soy Carlos. Y esto es Reacciones. La curación junto al estanque de Betesda ocasionó la ira de algunos. La alimentación de los 5,000 ocasionó el rechazo de otros. La resurrección de Lázaro también provocó la hostilidad en el trato hacia Jesús. Algunas de estas acciones se desencadenan en la historia de la vida de Jesús, que durante esta semana hemos de estudiar juntos en la guía de estudio. Pastor Roberto, esto nos lleva a la segunda idea que tú tienes para nosotros. Y sí, vamos a hablar un poco de la humildad, pastor Carlitos, porque el personaje que vamos a ver a continuación ya lo hemos escuchado dar testimonio acerca de Jesús, y es precisamente Juan el Bautista. Él era un predicador itinerante que estaba preparando el camino para la venida de Jesús, pero resulta que se suscitó una pequeña contienda. Vinieron un grupo de judíos, religiosos, que abordaron a los discípulos de Juan el Bautista y como que los increparon con la cuestión de que Jesús estaba bautizando y de alguna manera también estaba ganando adeptos o seguidores. Y los discípulos de Juan vienen y le dicen: maestro, mira lo que está pasando, tú vas a perder tu popularidad, la gente va a dejar de seguirnos. Pensaban en ellos también de una manera humana. Darle seguimiento a su ministerio o a su movimiento, ¿no? Pues pensaban también en sus propios privilegios que tenían como hombres que predicaban la palabra. Sin embargo, la respuesta de Juan va a ser clave porque él dice: es necesario que yo disminuya y que Jesús crezca, lo que nos habla de la humildad que tenía Juan el Bautista, porque él era una persona muy famosa. Sí. No debemos de perder de perspectiva el hecho de que Juan el Bautista era una persona muy popular y tenía muchos seguidores, pero él entendía su misión, porque Dios les reveló a él acerca de la naturaleza de Jesús, que precisamente va a ser nuestra tercera idea. ¿Qué revelación tiene entonces Juan el Bautista que ubica precisamente pues su misma posición y entender su propia misión en contraste con la misión de Jesús? Por supuesto, pastor Roberto, la idea 3 la vemos cuando después de que Juan el Bautista atestigua el bautismo de Jesús, hay un suceso ahí interesante, que es que el Espíritu Santo, dice, desciende en forma de paloma. Y también Juan el Bautista llegó a expresar de que Jesús iba a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Sin embargo, al concluir su cita, su mención, él hace la reseña de que él es el Cordero de Dios, que justamente este pasaje se entrelaza a una descripción de Isaías 53 que habla del cordero que fue llevado al matadero y que ese cordero es Jesús. Así que la declaración que hace Juan el Bautista es acerca de que Jesús es un Mesías que había entendido su propósito, su misión para venir a rescatar a la humanidad, y al representarlo, al nombrarlo como el Cordero de Dios, él cumple con esta parte importante que es mencionado a través de Juan el Bautista. Y sin duda esto es muy importante porque él tiene una visión de Jesús
que precisamente ya nos está mostrando la cruz. Exactamente. Nuevamente Juan está dando un testimonio de la cruz y se están venciendo los estereotipos, los prejuicios que se tenían acerca del Mesías. Y entonces ahora vemos a un grupo más grande de personas. Hay un grupo grande de personas que es la alimentación de los 5,000. En la guía de estudio, el episodio número 2, vimos un poco de esto, pero no tuvimos un cierre. Uh-huh. Entonces el autor o los autores de la guía nos proponen ahora hablar un poquito de ese final que no se había manifestado. Tiene que ver con que la gente ya había comprendido que Jesús era una persona divina, uh-huh, en el sentido del Mesías. Pero ellos querían que el Mesías se ajustara a sus propios preconceptos, a su propia idea de un orden militar. Y en ese sentido, Jesús entonces les revela que en realidad Él es el pan de vida y que su ministerio tiene otra naturaleza. Su misión no es la de hacer una guerra militar, sino una guerra más bien espiritual, con una cruzada contra el pecado. Y mucha gente se desanima, dicen, bueno, este Mesías no es lo que yo pensaba, y comienzan a abandonarlo. Incluso se menciona ahí en el Evangelio de Juan que muchos de sus seguidores comenzaron a dejarlo. Lo abandonaron. Pero allí es donde Jesús, como que hay un trance o un lapso de tiempo donde Jesús les dice a sus discípulos, ustedes también están pensando en irse. Si ese fuera el caso, adelante. Es su decisión. Pero hay unas palabras interesantes que dice Pedro. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro estaba afirmando ahora en el momento de tomar una decisión, porque justamente la escena que vemos, Pastor Roberto, nos presenta de que ya comenzaba a haber otra concepción acerca de quién era Jesús. Las ideas estaban quedando expulsadas de sus mentes. Veían a un Jesús que ahora sí, bueno, no vino con fines políticos, vino a entregarse, y eso como que no nos conviene mucho, como que no trae un gran resultado. Nosotros queremos a alguien que nos libere de toda esta condena de estar bajo el yugo de los romanos. Entonces ellos comienzan a decidir, pero Pedro afirma algo extraordinario. ¿A quién iremos sino a Jesús, Pastor Roberto? Sí, Jesús tiene palabras de vida eterna y Pedro estaba dando un testimonio de que habían creído en Jesús como el pan enviado del cielo, como el Mesías prometido, y a partir de ese momento, aunque muchas cosas no seguían entendiendo los discípulos, ya habían tomado una decisión. Como que este es un momento crucial. Así es. Para que ellos tomaran esa decisión. Pero tenemos otro testimonio bien poderoso, ¿no? Es el testimonio del Padre. Cuéntanos acerca de esto, Pastor Carlitos. Sí, por supuesto, Pastor Roberto. En la escena que vemos a continuación, en Juan 5, del 36 al 38, encontramos algo muy interesante. Número 1, Jesús daba testimonio de lo que el Padre quería que Él hiciera. Es decir, las obras de Jesús no las hacía en tanto por agradar a las personas, sino porque eran la voluntad del Padre. Y algo que queda claro aquí dice que el Padre lo envió a dar testimonio. Uh-huh. Y, por supuesto, algo que sucede también en esta escena hablando del Padre es que cuando Jesús es bautizado se escucha una voz de los cielos que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En otras palabras, el Padre estaba diciendo: Él hace mi voluntad. Y hay algo que nosotros podemos aplicar de manera particular. Si nosotros queremos que el Padre se complazca en nosotros como sus hijos, y yo creo que podemos ver la imagen muy práctica, Pastor Roberto. Un padre se siente contento, un padre se siente feliz cuando su hijo hace su voluntad buena y agradable, por supuesto. Aquí trasciende, porque hablamos de la voluntad del Padre eterno, hablamos de la voluntad de Dios y hablamos que Él mismo afirma y declara que su hijo hacía su voluntad. Ahora, qué lindo, qué padre será, Pastor Roberto, que tú y yo hagamos la voluntad también de nuestro Padre. Desde luego que sí, y en el sentido de que Jesús estaba cumpliendo un ministerio. Cada acción de Jesús estaba validando las promesas del Antiguo Testamento, y por eso es importante el testimonio. Jesús testifica a través de sus acciones, pero el Padre también está presente. Exactamente. Y es un testigo muy especial porque justamente en el Antiguo Testamento las personas, cuando hacían pactos para declarar que iban a ser fieles a esos votos que se estaban tomando, normalmente aludían a la declaración de que pongo por testigo al Dios de mi padre, al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, al Dios de los patriarcas. Sí. Y en ese sentido,
pues el convenio quedaba establecido de tal manera que las dos partes se aseguraban de cumplirlo. ¿Por qué? Porque había un testigo fiel, el testigo fidedigno. Y en este caso, ese testigo no puede mentir. Y para todos los judíos, el comprender que el testigo de la divinidad de Jesús es el Padre, entonces disipaba todas las dudas que ellos pudieran tener, porque hay que tomar en consideración que Juan está escribiendo un evangelio para que la gente crea que Jesús es Dios. Exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, es muy importante, es relevante el testimonio del Padre, ¿no es cierto? Sin duda alguna, Pastor Roberto, el testimonio del Padre nos deja claro que lo que Jesús hacía era su voluntad y cumplía un ministerio en favor de todos aquellos que lo estaban viendo. Pero también se añade un testimonio, aunque no es menos importante, pero también es relevante en este punto, el testimonio de la multitud. ¿Qué nos puedes comentar acerca del testimonio de la multitud, de esa misma multitud donde se encontraban quienes ya habían aceptado o quienes habían rechazado a Jesús? Ya para el final de las fiestas de los tabernáculos, menciona el autor de la guía y la Biblia, por supuesto, que Jesús tomó un tiempo para enseñar y expresar un poco de manera más abierta, porque ya la cruz era inminente, la cruz venía. Entonces, de manera más abierta comienza a dar sus enseñanzas, el propósito de su venida como el Mesías. Y justamente entonces allí va a haber una confrontación. Las masas que escuchan de Jesús, masas que estamos diciendo vienen de todas partes de ese espacio geográfico que involucraba a los judíos que venían de la dispersión en las que habían estado y los judíos locales y de todas partes de las regiones de la nación. Y justamente entonces allí ellos escuchan a Jesús, sus enseñanzas, y algunos dicen, no, este es el profeta prometido, del que habló Moisés, el Cristo. Y otros dicen, no, eso no puede ser posible, porque él nació en Nazaret, de ahí no puede venir nada bueno, tiene que ser descendiente de David, haber nacido en Belén. Y Jesús era descendiente de David, había nacido en Belén, pero mucha gente ignoraba estas cuestiones. Algunos creían, algunos dudaban, pero van a entrar en la escena los líderes religiosos que ordenan a una guardia que vaya a aprender a Jesús, y cuando estos hombres llegan y ven a Jesús y escuchan sus enseñanzas, se sacan de onda, como podríamos decir Sí, coloquialmente. Exactamente. Se sorprenden porque todo lo que están escuchando, todas las enseñanzas de Jesús, Pastor Roberto, prácticamente podríamos decir, no había culpa, no había engaño, no habría mentira en las enseñanzas de Jesús. Y ellos mismos le dicen a los líderes religiosos, nunca hemos escuchado a alguien que hable así. Algo especial debe de haber en él. Y los fariseos empiezan a debatir y a rebatir sus declaraciones y le dicen, ustedes son chusma de veras, porque nosotros hemos creído en sus palabras, como diciendo, si nosotros no hemos creído que somos los maestros, que somos los eruditos, los que más sabían, ¿no? Los más preparados. ¿Por qué ustedes van a andar creyendo? Deben de mirarnos a nosotros. Nosotros lo hemos rechazado. Pero Juan nos va a decir una vez más que sí hay uno de ellos, un fariseo que ha creído. Y precisamente ese fariseo es Nicodemo. Aunque abiertamente no era un discípulo y un seguidor de Jesús, en momentos clave, por ejemplo, aquí en esta situación, en estas circunstancias, cuando quieren entrampar a Jesús, él dice, necesitamos darle un juicio justo, valga la redundancia, y que además tenga la oportunidad de decir por qué hace lo que hace. Exactamente. Y en ese sentido, Juan está diciendo que sí, claro que sí había dentro del grupo de los fariseos, también había alguien que había aceptado las enseñanzas de Jesús. Así que tenemos el testimonio de una multitud. Algunos creen, algunos no. Yo creo que aquí hay una enseñanza importante para nuestro auditorio, querido Pastor Carlitos, y se enlaza con la pregunta que tenemos esta noche, que la voy a recordar. ¿Por qué es importante contar lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Por qué es importante contar lo que Dios ha hecho por nosotros? Con esta pregunta entonces vamos a reaccionar y queremos que nos dejes saber ahí en la caja de comentarios cuál es tu opinión. ¿Por qué entonces es importante compartir nuestro testimonio? Y Pastor Carlitos
Ha llegado entonces un momento muy especial. Vamos a compartir nuestros emojis y quiero comenzar contigo para que nuestros amigos también se den una idea y puedan responder allí y que podamos interactuar juntos en las redes sociales. Cuéntanos entonces, pastor, ¿qué emoji eliges tú para responder esta pregunta? Claro que sí, el emoji que yo elijo es una lucecita que representa pues esa oportunidad de alumbrar, de poder cubrir con luz algo que está oscuro, y que en el contexto de la guía de estudio de esta semana me permite ver que la luz siempre llegará, pero también llega el momento en el que esa luz nos tiene que ayudar a ver el camino a seguir. En reflexión a lo que hemos estudiado durante esta semana, vemos la importancia de valorar lo que escuchamos, la luz que recibimos y la decisión que podemos tomar para bien o para mal de nuestra vida. Y la importancia de compartir con los demás. El mismo Jesús, en palabras de él, dijo: ve y cuéntales a otros cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Algo que podemos compartir para que aquellas personas puedan ver a Jesús en nosotros es hablarles, Pastor Roberto, de lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas. Y yo creo que indiscutiblemente cada uno, tanto tú como yo y las personas que nos están viendo, tienen un testimonio que contar. Que esa luz siga brillando para iluminar al mundo que todavía permanece en oscuridad. Amén. En muchos sentidos. El emoji que yo he escogido, Pastor Carlitos, es, o mejor dicho, son estas hojitas como de otoño que están cayendo. Y yo también voy en la misma dirección de un testimonio que tenemos que compartir, pero que sea un testimonio real. Muchas veces queremos maquillar el testimonio para que la gente vea que ya hemos alcanzado un estado de perfección o de superioridad espiritual. La gente no quiere saber eso. La gente quiere saber que seguimos teniendo nuestras luchas, que seguimos teniendo esas batallas que lidiamos día con día mientras nos preparamos para ir al cielo, pero que a pesar de tener esas batallas, seguimos confiando en la luz. Amén. Y seguimos confiando en Jesús como nuestro Salvador. De tal manera que ese testimonio pueda tener más poder, porque va a ser un testimonio verdadero, genuino. Un testimonio que la gente pueda aceptar no como una invención, sino como el verdadero resultado de nuestra experiencia día a día con Jesús. Claro que sí, Pastor Roberto. Y quiero quedarme con esta frase final que dice: los discípulos habían encontrado más paz y gozo desde que habían aceptado a Cristo que en toda su vida anterior. Sin duda alguna, Jesús cambió sus vidas y cambia la nuestra. Así que, amigos, les invitamos a reaccionar, a compartirnos sus comentarios y no olvide perderse cada episodio de Reacciones que estaremos presentando todos los lunes en punto de las 7 de la noche a través de las plataformas de Facebook y YouTube, Asociación Norte de Chiapas, y también en Spotify, Pastor Roberto. Donde nos encuentran como Adventistas Norte de Chiapas. No se lo pierdan, compartan con todo, pónganlo ahí en los grupos de WhatsApp que tienen. Por supuesto, también queremos recordarles que ya como Asociación Norte de Chiapas tenemos un grupo de difusión ahí en WhatsApp. En estos momentos ahí en la pantalla vamos a mostrarles un código QR. Usted puede acercar su teléfono con la cámara y allí le va a dar una opción para que se dirija automáticamente a este grupo donde usted va a conocer de primera mano las noticias más relevantes que tienen que ver con todo el trabajo que hacemos aquí en la Asociación Norte de Chiapas. Así que recuerden, conéctense, sean parte de nuestro canal y sigamos también conectándonos a Reacciones todos los lunes en punto de las 7. Pastor Carlitos, ha sido un privilegio haber compartido una vez más contigo este espacio. Claro que sí, Pastor Roberto. Gracias a todos los que nos siguen. Amigos, nos vemos la próxima y esto ha sido Reacciones. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado, crecer como Jesús junto a mis hermanos, preparar